culto, que Dios nos está bendiciendo, pero yo creo que falta lo más importante, y no es porque predique yo, sino por su palabra. Porque la palabra de Dios, hermanos, tiene poder. Yo no sé cómo has podido venir hoy en esta tarde, pero una palabra de Dios puede ayudarte. Si una palabra viene dirigida por el Espíritu Santo, hoy puede resurgir de tus cenizas. Si hoy viniste sin fuerzas, una palabra de Dios te puede hacer que te levantes de la situación adversa en la que te encuentras. ¡Lo creo! El Samuel decía que a veces tenemos heridas en el corazón. ¿Y saben qué me dijo Dios? Que solo reciben heridas los que salen a la batalla. Si hoy tienes heridas, regocíjate. Eso es porque estás peleando. Eso es porque estás en primera línea de batalla. Hoy no creo en los cristianos que no sufren, que no tienen heridas. Eso es porque no le están haciendo ningún daño al demonio. Pero si tú tienes heridas, es porque estás luchando y batallando. Sigue haciéndole la guerra a los demonios, porque Dios está de tu parte. Yo estoy sintiendo a Dios desde el primer momento que me he sentado ahí, la primera alabanza que cantaban las hermanas. Yo tengo una palabra de Dios para la iglesia. Yo no sé a una persona, para vos o para toda la iglesia, pero yo creo que para quien sea esta palabra le va a hacer bien. Y sin más vamos a entrar en la bendita palabra del Señor. Se encuentra en el Salmo 40. Un salmo muy leído. Dice la palabra: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. A mí me gustaría que inclináramos nuestros rostros y pidiéramos por mí, hermanos. La palabra es bendita, pero yo necesito la oración del pueblo. El tío Enrique hace una oración por mí y me presenta delante de Dios. No, tú estás aquí, Padre. Aleluya. Te ruego, Dios mío, que tú le des esa palabra de gloria, Padre. Esa palabra que venga hablando la palabra al corazón y al alma, Dios mío. Te pido, Dios mío, que esta tarde Dios de la gloria nos derrame el Padre del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Aleluya. Vamos a recibir un fuerte aplauso a la palabra. Un fuerte aplauso. Aleluya. Aleluya. Cuando David escribe este salmo, estaba pasando por unas circunstancias malas, hermanos. Hay comentarios que dicen que estaba huyendo de su suegro Saúl porque quería matarlo. Otros dicen que estaba huyendo de su hijo Absalón. Yo no sé qué comentario es el verdadero, pero David describe que estaba en el pozo de la desesperación y en el lodo cenagoso. Saben, en Palestina abundaban los pozos, y cuando los pozos se secaban, muchos servían como cárceles. Normalmente no eran muy incómodos, pero cuando en ese pozo había humedad, el fondo de aquel pozo se convertía en lodo, y cuando uno se movía, simplemente se hundía más en aquel lodo. En la palabra lo podemos ver en Jeremías capítulo 38, versículo 6, como echan a Jeremías en la cisterna que estaba en el patio de la cárcel. Y así se encontraba David, como si literalmente estuviese en uno de esos pozos. Porque saben, hermanos, cuando estamos pasando por circunstancias adversas, muchas veces sentimos que nos estamos hundiendo en ellas, y contra más pensamos en ellas, más nos hundimos, hasta llegar al momento que creemos que no hay solución para nosotros. Y así se encontraba David, hermanos, antes de escribir este salmo. Pero yo quiero decirles que David no se quedó allí en el pozo cenagoso ni en el lodo de la desesperación. David reaccionó, dice la palabra, que esperó en Jehová. Porque saben,
Muchas veces cuando estamos pasando por momentos malos queremos que Dios venga rápido a socorrernos y que Dios nos quite de esas circunstancias o de ese dolor. Pero a veces es necesario que pasemos por allí, porque por medio del sufrimiento Dios nos enseña grandes lecciones. Aleluya. David esperó en Jehová, pero no dejó de aclamar a aquel que tenía la solución. Y yo no sé cómo tú estás en esta tarde. Si quizá te sientes como David, que estás en el pozo de la desesperación y en el lodo cenagoso y no encuentras salida a tu problema, y contra más estás pensando en él, más te estás hundiendo y estás esperando una respuesta del Señor. Yo hoy tengo una respuesta para ti. Aclama a tu Dios. Dios me decía que hoy queremos que Dios nos responda siempre y que siempre le pidamos a Él. Y me decía el Señor que hoy hay pocas personas que me están aclamando. Y saben, si algo, hermanos, hizo inclinar al Señor y darle la solución a David, eso fue su clamor. Muy bueno, gloria a Dios. Si David encontró la solución, no es porque era ungido como rey que va, sino por su clamor. Y yo les digo una cosa, ¿saben que su clamor puede hacer en esta tarde que Dios se incline a escucharle? ¿Saben que su clamor puede solucionar todos sus problemas? ¿Y por qué no estamos aclamando a nuestro Dios si Él tiene la solución? Santo Dios. Y tú me dirás, si yo aclamo, si yo le pido, si yo oro, yo hoy quiero decirte que es el clamor. El clamor es un grito de auxilio, de desesperación, de emergencia por ayuda divina. Y si hoy tienes problemas, iglesia, hoy es el momento de gritar y de decirle a Dios que te ayude. Aleluya. Hoy es el tiempo de gritar y de decirle, Padre, ayúdame. Aleluya. Amén. Cuando uno grita, cuando uno aclama, Dios le ayuda. Amén. Que has estado pasando por momentos de desesperación, de angustia, que no encontrabas solución a tu problema, te has puesto de rodillas, has empezado a llorar, a clamar, a gemir, y no sabes cómo ha venido la solución a ese problema. Eso es porque Dios escucha el clamor de su pueblo, y dice la Biblia, en Salmo 34, versículo 15, que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Gloria. El Señor, pase lo que pase, siempre nos está contemplando y sus oídos siempre están dispuestos a escuchar el clamor de su pueblo para darle la solución a sus problemas. Dale un fuerte aplauso al Señor. La Biblia dice en Éxodo 22:3 que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Saben, este clamor tuvo diferentes efectos. El Señor envió a Moisés para libertar al pueblo de la esclavitud. El Señor se acordó del pacto y la promesa que tenía con sus siervos. Que el Señor reconoció a su pueblo y a sus hijos. Todos conocemos la historia, hermanos, que entró José junto con sus hermanos a Egipto. Y dice la palabra que el pueblo crecía y se multiplicaba. Y se levantó un rey que no conocía a José. Y viendo que el pueblo crecía y se multiplicaba, hermanos, empezó a oprimirlos y a ponerles cargas y tributos. Pero dice la palabra que contra más los oprimían, el pueblo más crecía y más se multiplicaba. Los hijos de Israel, hermanos, los egipcios, cargaron a los hijos de Israel con duras servidumbres en hacer barro y ladrillo. Hermanos, habían pasado como 400 años. Yo me imagino que los más jóvenes se habían olvidado de Dios. Allí estaban en una tierra extraña con diferentes costumbres que con cargas solo valían para trabajar. Los más ancianos pensarían que Dios se había olvidado de ellos, que Dios ya no se acordaba de su pueblo. Pero miren, cuando ellos pensaban que allí se quedaban esclavos para siempre y que nunca más tendrían libertad, un clamor subió a los cielos, y cuando Dios escuchó ese clamor, Dios no tardó en responderles. Yo no sé cómo te encuentras, si quizá estás oprimido por los problemas y por las cargas de este mundo, y eso te ha hecho que te alejes de Dios.
Yo hoy quiero decirte que por muy mal que lo estés pasando, Dios nunca se ha olvidado de ti. Y que Él solo está esperando escuchar tu clamor. Y cuando Él lo escuche, te doy mi palabra que Él no tarda en responderte. Cuando Dios escuche tu clamor, Dios te responde. Aquel clamor, hermanos, también hizo reconocer al Señor la promesa que tenía con sus siervos. Habían pasado muchos años, muchos tiempos de opresión, de esclavitud, de olvido. Muchos pensarían que lo que un día prometió Dios a sus padres nunca pasaría. Pero lo que un día prometió Dios pasó y se cumplió. El Señor libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y yo no sé cómo tú estás. ¿Cuánto tiempo hace que estás esperando tu promesa? Quizá han pasado muchos años de opresión, de escasez, de enfermedad, de olvido, y pensabas que Dios ya no se podía acordar de ti. Hoy quiero decirte, aclama a tu Dios, que si tú aclamas, Dios se va a acordar de tu promesa. Yo no sé cuánto va a tardar, pero al final la promesa se cumplirá en tu vida. Dígale amén, dígale aleluya. Yo no sé, o están recibiendo la palabra o los veo muy serios. Y yo si los veo muy serios me atribulo rápido, Dígale aleluya. Dígale amén. Si hay alguien aquí que se ve tan lejos de Dios, que se ve como aquel pródigo que no se veía como un hijo, se veía como un jornalero, hoy quiero decirte que aquel clamor hizo reconocer a Dios a su pueblo. Y yo te digo, si tú aclamaras, por muy mal que estés o por muy lejos que te encuentres de Dios, si tú aclamaras, tu clamor va a hacer que Dios te reconozca como su hijo. ¡Aleluya! El clamor todo lo puede, el clamor todo lo alcanza. ¿Por qué no aclamas a Dios en tus problemas? Miren, el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto. Todos lo sabemos por la mano poderosa del Señor. Pero llega el momento que se encuentran delante del mar rojo y alzan su mirada a los cielos y ven a los egipcios como vienen tras ellos. Dice la palabra que el pueblo temió en gran manera, pero clamó a Jehová. Y todos sabemos, hermanos, que el pueblo pasó por aquel mar rojo se abrió por medio de su siervo Moisés, y todos los egipcios que venían detrás, hermanos, murieron ahogados. Y yo no sé cómo estás. Si tienes delante un mar rojo que te impide seguir hacia adelante, si tienes problemas y los demonios se han levantado en tu contra, yo hoy quiero decirte que si tú aclamaras, no va a haber mar rojo que te haga frente. Que si aclamas, no va a haber obstáculo que te haga retroceder. Que si aclamas, todos tus problemas se abrirán a tu paso. Que si aclamas, todos los demonios y todos tus enemigos caerán derrotados a tus pies. Pero para eso debes de aclamar. Y si aclamas,